El tema que vamos a desarrollar ahora es aparato osteoarticular y cuáles son las indicaciones más frecuentes en patología. Entre las modalidades diagnósticas tenemos que destacar que la radiología convencional y la resonancia magnética son los métodos más importantes para evaluar esta zona, seguidos por medicina nuclear, tomografía computada y menos con ecografía. Finalmente vamos a desarrollar todo lo referente a la densitometría ósea. Desde el punto de vista radiológico, las indicaciones más frecuentes son la evaluación de los traumatismos, detectar algunas malformaciones, diagnóstico de procesos degenerativos, tumores y patología metabólica. En estos ejemplos vemos a la izquierda una fractura convencional del el fémur, donde se ve cabalgamiento de sus fragmentos fracturarios. La imagen del medio es una fractura clásica en tallo verde que se da generalmente en los niños, en donde se ve la solución de continuidad de una de las corticales, quedando indemne la otra cortical. Y la imagen de la derecha vemos un ejemplo clásico de fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral que se da generalmente en pacientes con disminución de la densidad ósea. Como ejemplos de patología malformativa, vemos a la izquierda una osteopetrosis, donde se ve un franco aumento de la densidad ósea de los huesos, y a la derecha vemos un ejemplo de una condroplasia, que es el ejemplo clásico del enanismo, donde hay un cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, evitando que los huesos largos tengan su posibilidad de crecer normalmente. En la imagen de la izquierda vemos un ejemplo clásico de patología degenerativa, una osteoartrosis de rodilla, observándose pinzamiento del compartimiento interno, aumento de la densidad de las carillas articulares y la presencia de osteofitos marginales. La imagen de derecha es un ejemplo clásico de osteoartritis, donde se ve una manifiesta alteración de las articulaciones metacarpofalángicas con franca deformidad de las mismas. En estos ejemplos vemos distintos tumores. La imagen de la izquierda y arriba, un osteocondroma, una tumoración benigna se manifiesta como una excrescencia marginal de tejido óseo. La imagen de abajo a la izquierda, un quiste óseo, en este caso aneurismático, que tiene como complicación frecuencia la fractura de dicho quiste. Y en la imagen de la derecha, un ejemplo de un osteosarcoma, donde ustedes ven un aumento de la densidad heterogénea del hueso a nivel trabecular con compromiso de los tejidos blandos adyacentes. Como ejemplo de patología metabólica, vemos a la izquierda una enfermedad de Paget de cráneo, donde se observa un aumento heterogéneo de la densidad ósea en los diferentes planos óseos. A la derecha, un paciente con osteomalacia, donde se ve una disminución de la densidad ósea en esta imagen característica a nivel de la cabeza de las falanges proximales, una disminución de la densidad ósea. Desde el punto de vista de la resonancia magnética, este método tiene la gran ventaja a este nivel de detectar no solo las lesiones óseas, sino también todos los tejidos blandos que rodean principalmente a las articulaciones y a los huesos largos. Es por ello que sus indicaciones más frecuentes son las lesiones articulares, algunos traumatismos, procesos degenerativos y tumores.
Aquí vemos en la imagen de la izquierda un ejemplo clásico de un desgarro meniscal. Fíjense, las flechas están indicando una imagen lineal oblicua en uno de los meniscos que tiene como característica que llegan a tomar contacto con la superficie meniscoarticular haciendo el diagnóstico de un desgarro. En la imagen de la derecha, un ejemplo también de una lesión del ligamento cruzado anterior, donde se ve claramente el cambio de dirección normal que tiene este ligamento y una solución de continuidad de sus fibras en su tercio medio. Acá tenemos ejemplos de traumatismos. En la imagen de la izquierda, un traumatismo de rodilla, donde se detectan imágenes focales a nivel de la superficie de apoyo del cóndilo femoral y de la meseta tibial, asociado a acúmulo de líquido que se ve como esa imagen hiperintensa a la izquierda dentro de la articulación. A la derecha, un ejemplo de una luxofractura cervical por traumatismo grave, generalmente por caída de cabeza, donde se ve que este tipo de lesión va acompañado por lesión medular, que en este caso se la ve hiperintensa en esta secuencia T2, que puede estar provocada por edema o contusión directa del cordón medular. En este caso vemos a la izquierda un ejemplo de patología degenerativa de columna lumbar, donde se ve primero la deshidratación del disco intervertebral L4-L5 asociado a la protrusión del material discal hacia el canal raquídeo con la consecuente compresión de las raíces nerviosas. En la imagen de la derecha, un ejemplo de una osteonecrosis, donde se ve un aumento difuso y generalizado del cóndilo femoral en esta rodilla, que haría el diagnóstico de esta patología. Acá vemos ejemplos de lesiones tumorales. La imagen de la derecha, un tumor benigno, que es un osteocondroma, donde se ve esa excrescencia ósea hacia afuera del hueso. Y la imagen de la izquierda, un osteosarcoma, que permite identificar la lesión que compromete principalmente la médula ósea, que puede a su vez comprometer la cortical y también extenderse más allá del hueso y infiltrar los tejidos blandos vecinos. Desde el punto de vista de la medicina nuclear, el estudio del aparato óseo es muy importante, a tener en cuenta que es un método muy sensible, pero muy poco específico en algunos casos. Entre las patologías más frecuentes para evaluar tenemos los tumores primarios, pero sobre todo los secundarios, es decir, las metástasis, detección de algunas fracturas ocultas, procesos degenerativos y patología metabólica. Acá vemos en la imagen de la izquierda un ejemplo clásico de patología secundaria en un paciente con antecedente de cáncer de mama o de próstata, donde se observan múltiples focos hipercaptantes irregularmente distribuidos en el esqueleto, a predominio del esqueleto axial, que hacen el diagnóstico de metástasis óseas. En las imágenes de la derecha tenemos el problema de aquellos pacientes que tienen ese antecedente oncológico, pero que se descubre una única imagen sospechosa, en este caso en la cadera derecha. En esos casos es primordial hacer el diagnóstico diferencial recurriendo a otros métodos de diagnóstico que nos permitan evaluar la estructura de esa lesión. Con el objeto de poder evaluar ese tipo de lesiones inespecíficas, se recurre a métodos modernos que son los equipos híbridos, que son el SPECT-CT. El SPECT-CT es la combinación del método de la medicina nuclear con una tomografía convencional, lo que permite evaluar desde el punto de vista metabólico la actividad de esa lesión y desde el punto de vista tomográfico la estructura. En este caso, ustedes están viendo un paciente con una lesión hipercaptante en la columna lumbar, observándose un foco hiperactivo en el pedículo derecho que coincide con un trazo de fractura. Este es un ejemplo clásico de una espondilolisis, que es una patología benigna, es decir, una fractura en columna lumbar.
Entre la patología degenerativa, la medicina nuclear es bastante frecuente la detección de procesos osteoartrósicos. Aquí en la imagen de la izquierda vemos una rodilla izquierda con aumento difuso de captación y focos hipercaptantes en el compartimiento interno, sugestivo de una osteoartrosis. En la imagen de la derecha, en aquellos pacientes que tienen el antecedente de una cirugía de prótesis, en este caso de rodillas, ustedes ven que en la rodilla derecha hay un aumento de la captación. Esto podría ser indicativo de una infección periprotésica, pero en muchos casos también podría ser debido a la movilidad anómala de dicha prótesis. Ante esta circunstancia, muchas veces se recurre a otro método de diagnóstico, que es inyectarle al paciente un antibiótico marcado con tecnesio para poder diferenciar una infección de una movilidad anómala. Como ejemplos de patología metabólica, les muestro acá una enfermedad de Paget poliostótica, es decir, cuando tiene compromiso de varios huesos, en este caso compromiso de columna dorsal, lumbar, de pelvis y de fémur derecho e izquierdo. La tomografía computada como otro método para la evaluación de la patología osteoarticular, principalmente lo utilizaríamos en traumatismos, sobre todo en áreas de difícil diagnóstico como es el macizo facial, en procesos degenerativos, tumores y patología metabólica. Acá tienen un ejemplo en traumatismos de cara o macizo facial. La imagen de la izquierda, una fractura malar, donde se ve compromiso de las tres ramas del malar. En la imagen central vemos una fractura de mandíbula con desplazamiento de fragmentos, y la imagen de la derecha, una reconstrucción tridimensional muy utilizada en esta área, que sirve al cirujano como para planificar la cirugía reconstructiva. Acá podemos ver ejemplos de patología tumoral en tomografía. La imagen de la izquierda, un osteosarcoma de columna dorsal con importante compromiso de los tejidos blandos adyacentes. La imagen de abajo a la derecha, un osteoma osteoide, una patología benigna muy frecuente que produce un dolor óseo característico. Y la imagen de arriba a la derecha, un tumor de células gigantes comprometiendo el seno maxilar izquierdo. Acá tenemos ejemplos de patología osteodegenerativa, vemos ejemplos de osteoartrosis en la imagen de arriba a la izquierda, una osteoartrosis de cadera derecha que pueden diferenciarla de la cadera izquierda totalmente normal. Las imágenes de abajo son imágenes seriadas de una tomografía de tobillo, donde se ve pinzamiento de la articulación tibio-astragalina, con la presencia de lesiones osteocondrales, presencia de aire en el espacio articular y osteofitos marginales. En la imagen de la derecha, un ejemplo clásico de espondiloartrosis, donde se ve franca hipertrofia de las articulaciones interapofisarias, en este caso más evidente del lado derecho. Acá vemos ejemplos de patología metabólica en un paciente a la izquierda con una importante osteoporosis. Fíjense la franca disminución de la densidad ósea en los cuerpos vertebrales, que en este caso va acompañado de una fractura aplastamiento de la quinta vértebra lumbar. La imagen de la derecha, una imagen clásica de una enfermedad Paget a nivel de los huesos del cráneo. Desde el punto de vista ecográfico, la ecografía no es un buen método para poder evaluar el hueso, pero sí tiene mucha utilidad en el diagnóstico de las lesiones musculares, tendinosas y articulares.
Acá vemos ejemplos a la izquierda de un desgarro muscular donde se ve una gran cavidad generalmente producida por un hematoma y la disrupción de las fibras musculares a este nivel. En la imagen de la derecha también vemos un pequeño hematoma muscular vinculado a fibras musculares alteradas en su ecogenicidad. Ejemplos de patología tendinosas. La imagen de la izquierda, una tendinosis del Aquiles, donde se ve un engrosamiento de tipo fusiforme del tendón con una disminución de la ecogenicidad en un segmento de sus fibras tendinosas. La imagen de la derecha, una ruptura del tendón del supraespinoso, donde se ve la solución de continuidad de esas fibras y el acúmulo de líquido en dicha cavidad. Y como ejemplo de patología articular, vemos la luxación de cadera, que es un estudio que se suele evaluar en recién nacidos. El hecho de que la cabeza del fémur no esté calcificada permite evaluarla con ultrasonidos y esto reemplazaría al estudio radiológico convencional con la ventaja de que acá no se usan radiaciones ionizantes y además se puede forzar la luxación de la cadera haciendo diferentes maniobras para poder llegar a un diagnóstico de certeza. Por último, es necesario conocer que existe la densitometría ósea, que es un método por el cual se puede calcular la cantidad de carbonato de calcio que tiene la matriz ósea y hacer diagnóstico de osteopenia y osteoporosis, es decir, disminución de esa cantidad de carbonato de calcio, y en algunos equipos también evaluar la composición corporal. Este método se puede hacer de diferentes maneras. El más conocido es a través de rayos X, pero también se puede hacer a través de tomografía y de ecografía o ultrasonidos. Aquí vemos ejemplos de densitometría ósea por radiología. La imagen de la izquierda vemos el equipamiento, el cual va a emitir una muy baja dosis de rayos X y que es captada su atenuación por los detectores y mediante tablas que evalúan la edad y sexo del paciente se puede calcular la mineralización ósea. Clásicamente se evalúa estas áreas en el cuello del fémur y a nivel de las vértebras lumbares. Acá tienen ejemplos con otro tipo de tecnología que es la densitometría ósea por eco, por ultrasonido. En la imagen de abajo a la derecha mediante la medición a través del calcáneo y en la imagen de la izquierda son equipos modernos que permiten calcular la densitometría ósea por ultrasonido en vértebras lumbares y también en el cuello del fémur. Por último, la densitometría ósea por tomografía, también llamada QCT, que se basa en la obtención de cortes tomográficos en las vértebras lumbares y en el cuello del fémur para obtener la cantidad de carbonato de calcio en estas áreas y compararlas con tablas que se basan en la edad y sexo de cada paciente a evaluar. Para finalizar, les presento un caso clínico. Es un paciente de 60 años, de sexo masculino, con dolor sordo de tipo inflamatorio en la región lumbosacra. La evaluación muestra que este paciente no tiene puntos dolorosos, ni deformidades, ni limitaciones articulares, ni alteraciones neurológicas a este nivel, y se le solicita una radiografía de columna lumbosacra y pelvis. En las imágenes obtenidas con radiología se observa claramente la existencia de una disminución de la altura del cuerpo de la vértebra L5 asociado a un aumento difuso también de la densidad en forma heterogénea de ese cuerpo vertebral. Al evaluarlo con tomografía se ve claramente lo que les decíamos,
ese aumento difuso y heterogéneo de la densidad ósea en el cuerpo vertebral. El diagnóstico definitivo de este paciente es una enfermedad de Paget, que es un trastorno crónico y focal del hueso que afecta en forma segmentaria el esqueleto. Lo puede hacer en forma de un solo hueso o lo puede hacer en forma poliostótica, afectando diferentes huesos del esqueleto, y se caracteriza por un recambio óseo acelerado, dando lugar a la formación de hueso frágil que puede ser susceptible de deformidades la mayoría de las veces o de fracturas. Esta patología afecta por igual a ambos sexos, y tener en cuenta que siempre es más frecuente en pacientes por encima de 60 años y muy raro en pacientes debajo de los 40 años.